Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 19 de octubre del 2023, son las 6:24 de la mañana. Y este video es para hablar y para revisar el documento que nos saca SEP en el Consejo Técnico Escolar sobre la integración curricular. ¿Es posible llevarlo a cabo tal cual como viene en este documento en las escuelas? ¿Cómo lo están llevando en tu escuela? Sería un dato muy interesante, porque en secundarias técnicas, de pronto el docente que necesita cubrir la hora es a quien se le entrega. Hay docentes que tienen más de una hora de integración curricular. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Vamos a ver qué dice este documento. La verdad no lo he leído, es la primera vez y me gustaría no solamente leerlo, sino en algunos puntos, pues analizarlo, porque al final trabajo en secundaria. Vamos a ver, documento para secundarias generales y secundarias técnicas. Integración curricular. La nueva escuela mexicana se sostiene sobre 4 pilares: la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el derecho humano a la educación y la integración curricular, que constituye la filosofía educativa de la actual política pública. Efectivamente, la integración curricular es la respuesta a la demanda histórica de promover una formación integral que sitúe los procesos formativos en los contextos en los que aprenden niñas, niños y adolescentes y en los que enseñan las y los docentes del país, tal como lo establece el artículo 14, fracción 4 de la Ley General de Educación. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. La integración curricular, en tanto filosofía educativa, constituye un elemento fundamental del currículum nacional, por ser el ámbito en el que se vinculan las fases de la educación básica, los campos formativos y los ejes articuladores. Permite, por lo tanto, pasar de una concepción fragmentaria de la educación en la que se tienen grandes parcelas de conocimiento a una concepción orgánica en la que las áreas de conocimiento están intrínsecamente relacionadas. De esta manera, se busca acercar a las alumnas y a los alumnos a experiencias de aprendizajes profundos y significativas, que les permitan lograr una comprensión del mundo y sus fenómenos más amplia, compleja e integral. Particularmente en la educación secundaria, la integración curricular también se concibe como un espacio formativo que tiene un periodo lectivo semanal de la jornada escolar para cada uno de los 3 grados, y al que no se le asigna una calificación. Bueno, primero nos habla de qué es integración curricular para esta nueva escuela mexicana, porque también se tiene que dar en preescolar y en primaria. Debe de haber una integración de todos los elementos de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, específicamente en secundaria tenemos un periodo lectivo, ¿no? 50 minutos a la semana sobre integración curricular. Y siempre ha sido la duda, ¿qué hacer ahí? En este espacio, entonces, la o el docente titular de integración curricular deberá poner en práctica los principios de la filosofía educativa que impulsa la nueva escuela mexicana para propiciar el diálogo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la profundización en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto lo realizará en el contexto del desarrollo de los proyectos que se estén trabajando por asignatura, grupo, grado y escuela para contribuir al avance y la profundización de saberes y conocimientos que se haya decidido trabajar en el colectivo docente. Estos proyectos serán definidos por el colectivo escolar y en el espacio de integración curricular se profundizarán y articularán los contenidos y los PDA que desde cada asignatura se estarán abordando para contribuir al desarrollo de los proyectos. El trabajo por proyectos en secundaria constituye el escenario propicio y adecuado para la integración curricular, que deberá partir de un sólido ejercicio de codiseño realizado por el colectivo docente en el que estén claramente identificadas las relaciones entre contenidos y procesos de desarrollo dentro de una misma disciplina, contenidos y procesos de desarrollo dentro de un mismo campo formativo, los 4 campos formativos, los elementos anteriores con los ejes articuladores, los aspectos anteriores relacionados claramente en proyectos de aula, escuela o comunidad. Bajo la perspectiva de la integración curricular,
Un mismo tema puede ser abordado en un proyecto desde las distintas disciplinas que conforman un campo formativo, pero también desde el resto de ellos. Conceptos que, por su naturaleza e importancia, resultan sustantivos para continuar aprendiendo. Pueden ser analizados en las relaciones que guardan con las diferentes disciplinas del conocimiento. Valores o actitudes que se busca desarrollar pueden abordarse desde los ámbitos de cada campo formativo y disciplina, propiciando para las y los adolescentes experiencias formativas realmente integradoras y significativas. Un tema como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, permite la integración de contenidos y procesos de desarrollo de los 4 campos formativos durante toda la fase 6, en relación permanente con el eje articulador de vida saludable. La o el docente responsable del espacio de integración curricular para poder contribuir al desarrollo de los proyectos debe estar al tanto del estado que guardan los proyectos escolares, pues de esa manera les será posible, durante el periodo lectivo correspondiente, recuperar el vínculo de continuidad que existen entre los contenidos y procesos de desarrollo de la fase 5 y los que corresponden al primer grado de la fase 6. Vincular actividades pedagógicas y proyectos entre los contenidos y PDA de una misma disciplina. Vincular los campos formativos, los ejes articuladores y la elaboración de proyectos que recuperen los contextos e intereses de las y los estudiantes. Realizar actividades pedagógicas y proyectos que permitan vincular los contenidos y PDA de las disciplinas de un mismo campo formativo. Implementar actividades pedagógicas y proyectos que apoyen la vinculación entre los contenidos y PDA de los 4 campos formativos. Apoyar de manera permanente las actividades y proyectos que involucren los contenidos y PDA de los campos formativos con los ejes articuladores. Recuperar en el diseño de proyectos las experiencias previas de las y los adolescentes. Recuperar en el diseño de proyectos la problematización de la realidad como elemento pedagógico para la generación de aprendizajes en las y los adolescentes. Reorganizar en los proyectos los contenidos de acuerdo con los saberes, conocimientos y la creatividad de las y los docentes, así como de las y los estudiantes. Apoyar los proyectos específicos de las disciplinas que integran los diferentes campos formativos y evitar la fragmentación de contenidos. Fomentar el trabajo pedagógico de disciplinas que desde el programa analítico se reconocen complejas en sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Apoyar en la organización e implementación de acciones que corresponden a los escenarios escolar y comunitario y que vinculan diferentes campos formativos. Favorecer la organización y desarrollo de actividades que involucren al colectivo escolar, a las autoridades, a otros grupos y organizaciones no gubernamentales, para apoyar eventos sociales, conferencias, pláticas, talleres, cursos, entre otros. Ofrecer oportunidades de aprendizaje en las que se aprecie que los contenidos y PDA de todas las disciplinas contribuyen al logro de una comprensión más amplia y abarcadora de la realidad. Colaborar en proyectos de diferentes disciplinas que posibiliten que las y los adolescentes integren saberes y conocimientos de la realidad para formular diferentes opiniones y perspectivas. Recuperar el interés e inquietud de las y los adolescentes en el desarrollo de proyectos de las diferentes disciplinas que les permitan integrar sus aprendizajes. Participar en la construcción del programa analítico de la escuela con el propósito de generar actividades que permitan llevar a cabo proyectos que contribuyan su cumplimiento. Miren, voy a hacer un corte aquí, porque pareciera, ¿no?, que en 50 minutos a la semana, un docente va a poder llevar a cabo todas estas actividades en secundaria, y es bien complicado, porque siguen sin entender las autoridades educativas que al menos en secundaria tenemos docentes, por ejemplo, que en una escuela van 12 horas y que a otra escuela tienen que ir 10 horas. Y entonces, esos maestros que de pronto se están trasladando, que tienen pocas horas y que tienen huecos, es a quien les entregan de pronto integración curricular. Conozco casos de docentes que tienen más de 5 horas de integración curricular. Imagínate hacer esta vinculación de 5 grupos distintos con los diferentes maestros, porque a lo mejor en primer grado, pues sí conoces a todos los maestros, pero no conoces a los de segundo o a los de tercero. Esto complica un poquito más las cosas.
¿Qué quieren? Que en esta hora de integración curricular no han sido como claros, ¿no? O sea, porque todo esto, pues sí, está muy padre relacionar, pero si a lo mejor en ese momento no están trabajando por proyectos, entonces la persona encargada de integración curricular tiene que ver el proyecto junto con los alumnos en esa hora. Es una hora de reflexión nada más. No la podemos utilizar para rescatar conocimientos que se necesitan del estudiante porque tienen un rezago brutal. Son elementos que ya no compaginan al 100% con lo mencionado en el primer documento de integración curricular para secundarias. Ahorita lo revisamos rápidamente. Como se puede apreciar, la integración curricular propicia el logro de los propósitos de la actual política educativa. ¿En una hora? No, es imposible. En tanto que favorece la vinculación de los distintos elementos del currículo con los diferentes escenarios de la vida escolar y comunitaria. Las y los docentes responsables de este espacio curricular deberán contar con alguna de las siguientes características: gusto por la investigación, disposición al diálogo e intercambio respetuoso de opiniones, inquietud constante por la recuperación de saberes y conocimientos de sus estudiantes, disposición para el trabajo colaborativo, apertura a la asesoría y acompañamiento de proyectos, así como la inquietud por incrementar sus saberes junto con sus pares, alumnas y alumnos. Finalmente, ¿y qué pasa si no tengo estas características en ese docente? Porque él está dando la disciplina de matemática, la disciplina de español, la disciplina de formación cívica y ética. Y entonces tengo al docente que le sobran espacios y que para cubrir sus horas lo coloco en autonomía curricular. Finalmente, las y los docentes responsables de este espacio formativo desempeñan un papel sustantivo en el proceso de aprendizaje de alumnas y alumnos, porque su labor contribuye a cohesionar, organizar, profundizar, ampliar, dar sentido y significado al trabajo pedagógico que se realiza en el espacio escolar a través del desarrollo de proyectos educativos. Entiendo lo que trata de hacer la integración curricular, ¿no? Hacer que todos estos detalles empiecen a juntarse y que veamos que es un rompecabezas que al final puede armar una hermosa figura. Pero si tengo elementos que yo mismo he recortado y los he recortado mal, pues generar la unión va a costar trabajo. Esto, bueno, va a costar muchísimo trabajo más la integración curricular porque solamente es un periodo lectivo y puede ser un docente que no necesariamente le esté dando clase a los estudiantes, sino como un adicional. Y si este docente dice que tiene que tener esta actitud, pues requiere más tiempo para poder acercarse con sus pares y platicar de lo que se está trabajando y los proyectos que están desarrollando en el aula. Y el docente de secundaria tiene todo menos tiempo, porque tiene que estar corriendo de salón en salón o de escuela en escuela. Pero bueno, esto rompe un poquito con este documento que nos compartieron en la tercera sesión del ciclo pasado, donde hablaba de la implementación de la integración curricular, donde dejaba claro algo. En el marco de sus respectivos ámbitos de competencia, le corresponde a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México organizar, dar acompañamiento y seguimiento al desarrollo y al ejercicio de integración curricular en las escuelas secundarias, a través de las supervisiones escolares, las que orientarán a las escuelas para que analicen y determinen las tareas técnico-pedagógicas que llevarán a cabo las y los docentes en los procesos de la integración curricular. Vean cómo la misma escuela mexicana viene fragmentada y ni las propias autoridades llegan a entender este elemento. Y por esa razón los documentos los sacan a cuentagotas y de pronto un documento podría, no al 100%, pero podría ignorar a un documento anterior. Creo que a las autoridades les falta esta lectura de la realidad de los diferentes niveles, en especial en secundaria en los diferentes estados, porque yo puedo decir aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo se maneja secundaria general o secundaria técnica, por ejemplo, en Chihuahua, o en Veracruz, o en Chiapas? Solamente ustedes saben, maestros y maestros, y saben las dificultades que se presentan por tener un trabajo que es por hora y que de pronto nos limita en nuestro propio espacio. ¿Cierto o falso? Bueno, esa es una reflexión personal. Hasta aquí dejo el video del día de hoy.
Déjenme su punto de vista aquí abajo. ¿Cómo están llevando a cabo la integración curricular? ¿Les mandaron algún documento por parte de la autoridad? ¿Propuso el directivo? ¿Propuso el supervisor? Déjame tu punto de vista. Me gustaría aprender un poco más acerca de este detalle. Al menos yo ya te platiqué lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Lo puedes buscar como Soy Docente, Integración Curricular, ¿sale? Cuídense mucho, suscríbanse a este bonito canal, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.